Todo creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En el episodio de hoy tendremos a Mauricio Esparza Micro, un director creativo, escritor, melómano, sonidero, DJ, coleccionista y orgullo de Ciudad Satélite. Bienvenido a Desde el Inicio, Micro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio, el podcast. Un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creativos. En esta ocasión tenemos un viejo amigo, diseñador, director creativo, escritor, melómano, sonidero, DJ, coleccionista, orgullo de Satélite y padre del movimiento Mister. Bienvenido Desde el Inicio al querido Micro. Muchas gracias, cabrón, por estar aquí con nosotros, güey. No, hombre, gracias a ustedes. Qué la chido. Verdad, y aparte aprovecho para decirte que me han gustado mucho las entrevistas. Qué chido, cabrón. Felicidades. Qué chido, mi Micro. Oye, güey, arranco contándote de dónde surgió la idea de hacer Desde el Inicio y se remonta a mis épocas ahí con el mangue en la UAM. Pues yo siendo un morrito de la UAM Escaposalco, que de repente iban por ahí los compas a vernos, que pues llegaba ahí que un diseñador muy premiado o el cineasta o lo que sea. Y pues yo un morrito de la UAM Escaposalco decía, pues qué chida tu carrera, mano, qué padre, pero mi pregunta fundamental era, ¿cómo le hago yo un morrito, ¿no?, de la UAM Escaposalco para un día estar del otro lado, para hacer eso? Entonces, este proyecto básicamente se ha tratado de recabar montones de creativos de muchas áreas como para que cuenten su historia, ¿no? Entonces, a diferencia de muchas de las entrevistas que te hacen cotidianamente, que el libro, ahorita platicaremos de eso, esta no tiene nada que ver con eso, es más bien como cuál fue el inicio de Micro, ¿no? Y que nos cuentes cuál fue tu historia. Entonces, hay gente que le empieza la secundaria, otros en la prepa, cuando tú quieras. Pero la primera pregunta es eso, cabrón, ¿no? ¿Dónde arrancó Micro? ¿Dónde estudiaste, cabrón? ¿Siempre has sido de Satélite? Siempre, bueno, o sea, a los 2 años llegué a vivir a Satélite. Yo nací en la Cuauhtémoc. Ok. Pero pues realmente, o sea, mi historia es un poquito rara, porque yo no estudié diseño gráfico. Yo de hecho, yo no estudié nada, yo siempre fui un asco para el estudio. Ok. A mí me gustaba mucho la pintura. Y yo cuando estaba adolescente, pues yo me creía pintor y pintaba 14 horas diarias en un estudio, conozco las técnicas de pintura, tal. Y de repente, pues ya a principios de los 90s, yo necesitaba lana para financiar una pieza. Yo quería hacer una pieza que era un bocho, que tenía que tener como un sistema que fuera chorreando pintura de distintos colores y que ciertos trayectos de Satélite hacia el trabajo y eso fuera dejando como una estela ahí de... Oye, güey, pero un bocho real físico. Sí, un bocho. Ah, cabrón. Bueno, entonces, pues yo pensando cómo financiarme esta pieza, entré a trabajar a la agencia de publicidad, haciendo storyboards y tal. Entré a trabajar a una agencia de publicidad que se llama BMB. Okay. En esa agencia de publicidad trabajaba mi cuñado, Lalo Enríquez, que fue otro gran creativo. Y el caso es que me empezó a gustar, o sea, como que ya tenía la lana para el bocho, ya tenía como que lo dejé, ya me gustó el dinerito. Y era una agencia muy pequeña, era una agencia que realmente estaba tronando cuando yo entré. También hay que decirlo que yo entré a una agencia porque no sabían usar la Macintosh. O sea, sabían comprar la Mac y no la sabían usar. Entonces, yo ya había aprendido a usar un poco las computadoras por el tema del arte y esto. Ajá. Entonces me llamaron porque ellos no sabían ni prender la computadora, ¿no? No manches. Pero ¿y dónde aprendiste a usar la compu, güey? Lo que pasa es que, me voy a tener que regresar un poco más, güey. Sí, no, retáchate lo que haya que retacharse. Yo a los 12 años ya era office boy, trabajaba con mis tíos, ellos tenían un periódico que se llamaba El Redondel, que era un periódico, sobre todo de deportes, ¿no? Histórico en México porque hace muchos años
se repartía todos los domingos en el centro. Ajá. Entonces a mí me tocó la última etapa ya del periódico, pero yo era el office boy del periódico. Ajá. Yo quería realmente trabajar en un lugar donde hubiera tinta. Yo Okay. era pintor, pero pues por ejemplo trabajando en una imprenta donde hacían el periódico, en la prensa, pues ahí me regalaban papel, me regalaban Ajá. tintas, entonces pues yo pintaba, hacía cosas, ¿no? Sí. Luego, unos vecinos pusieron un taller de serigrafía, Ajá. hacían playeras. El señor viajaba por X circunstancias durante todo el país, en todo el país, y vendía las playeras. Entonces yo entré a trabajar a ese, por recomendación de mi mamá, ya que yo no Ajá. estudiaba. Yo no acabé la secundaria para acabar pronto. Era un desmadre en el colegio, ¿no? Ok. Pero, bueno, para la chamba. Cuando entré a trabajar a esta de serigrafía, pues hacían cosas como de playeras y eso, y de repente yo hacía mis diseños sin decirle a nadie, y el señor pues iba y los vendía, pero sin decirle, o sea, nunca me dijo, haz un diseño de una playera, ¿no? Sino que Se los carranceaba ahí. decían, el arte no existe, cosas así, ¿no? Qué chido. Y ya, o sea, de ahí me llamaron de una imprenta. Yo fui ayudante de impresor de offset. Entonces, Dale, qué chido. una imprenta y hice mucho offset, eso me sirvió muchísimo, y también aprendí a hacer fotolito, es decir, yo hacía las selecciones de color y esto en un cuarto oscuro, se entraba a su cuarto, Platícale a los morros que es un fotolito, cabrón. era hacer las selecciones de color y todo. Por ejemplo, los anuncios en ese entonces llevábamos gigante, se hacían con letracet. Claro, claro. Tú armabas con letracet el anuncio, así quedaba, y eso era el original mecánico. Claro, que eran otros procesos, ¿no? Hoy, pues, los morros salvan su archivo y ya, print, cabrón, ¿no? Yo soy muy orgulloso de eso, porque aunque no soy diseñador, fui la última generación que todavía trabajó sin computadora. Claro, sí, igual. En esta imprenta compraron una Macintosh porque decían que le apretabas un botón y salía la selección de color, ¿ves? Ok, Salía ok. el rojo, el magenta, el negro, el no sé qué, ¿no? Entonces, compraron la máquina y nadie la sabíamos ni prender. Nadie en México la sabía prender. Tuvo que venir un alemán No a decirnos cómo se prendía la máquina, era blanco y negro, y hacíamos ahí cositas, hasta que ya por fin, picándole, le agarramos la onda, medio nos entendíamos con los alemanes que no hablaban muy bien inglés, y yo tampoco hablo muy bien inglés, pero me entendí y aprendí a usar la Macintosh. Claro. Eso fue lo que me abrió las puertas. Como te dije, en la agencia esta que se llamaba BMW, Ajá. 2 pisos arriba estaba Leo Burnett. Ah, mira, qué cabrón, güey. En un edificio, ¿ves? Entonces un día llegué y dejé mi currículum en la recepción de Leo Burnett, así con la recepcionista, le dije, oye, pues yo hago esto, ¿no? En Leo Burnett se acababan de comprar las máquinas, las Mac, Ok. nadie las sabía usar. Oye, güey, ¿qué año fue eso? Puta, es que soy pésimo para los... A todos les pasa, güey. Pero finales de los 80s, principios de los 90s. Órale. 90, 89, por ahí, ¿ves? Cámara. Y bueno, pues el caso es que me hablaron después de Leo Burnett, y entré a trabajar, o sea, después de varias entrevistas, pues entré a trabajar a Leo Burnett, y ahí tuve la gran fortuna de que mi jefe era un tipazo que se llama Julio de la Torre, uno de esos directores de arte, o sea, que eran perfectos, güey. No sabía usar la máquina, yo sí, pero era así de que 1 milímetro más hacia la izquierda, ya sabes. Era muy exigente. Julio es un tipazo. Y él fue el que realmente me enseñó el oficio ya de... Ya como meterte a hacer como dirección de arte en una agencia, güey. O sea, él me enseñó a usar las escuadras, a cómo se acomodaban los textos, pero pues, o sea, antes hay que entender que en ese entonces, por ejemplo, llegaba el director creativo, que era Lucero Lara, y se te decía, quiero una cabeza en Times, tenías que saber dibujar la Times. Ok. Las máquinas todavía no se bocetaba, o sea,
sí, llegabas y las prendías y de repente hacías algo, pero realmente el day by day todavía se hacía a mano. Claro, claro, claro. Si llegaba el director creativo y te decía quiero en Eurostyle, pues tenías que saber dibujar la Eurostyle. Qué chingón, cabrón. Más o menos saber qué pedo. Y pues los bocetos eran así hechos a mano. Oye, regresando otra vez a la línea del tiempo, pasa el pedo de lo de Burnett, te quedas en Burnett un rato. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, güey? 4 años. 4 años. ¿Y después siguió McCann? Sí. ¿Cómo llegaste ahí, güey? Lo que pasa es que otro gran amigo nuestro, Fernando Leal, otro tipazo, director de arte súper chido. Claro, claro. Se fue a trabajar a McCann. Y él nos jaló. Fer lo conocías de Burnett. A él lo conocí en Burnett. Ok. Y nos jaló a mí y a un chavo que se llama Eric León, que es otro gran publicista. Sí, el de la Legión, el de los gringos. Entonces, cuando llegamos, Eric León, Fernando Leal y yo, éramos 3 directores de arte. Pero resulta que acababan de correr a todo mundo en McCann, güey. No había nadie en McCann, güey. Así en creativo acababan de correr a todos los que estaban antes. Y entonces nos empezaron a llegar ODTs así de que hacer comerciales de tele para no sé qué, así. O sea, yo de ser bocetista en Leo Burnett, güey, de repente ya me vi como... Escribiendo guiones para... Qué chido. O sea, sí, porque en Leo Burnett hacer un anuncio de tele, puta, pues iba todo el mundo, Lucero Lara, Pancho Cárdenas, todo el mundo iba al anuncio de tele, ¿no? Cuando yo entré a McCann, eso me sorprendió mucho. Que hacer anuncios de tele, pues era como hacer una prensa. Sí. Se producía muy cabrón anuncios de televisión, güey. Una de las primeras ODTs que me llegó en McCann, y esto aunque no me lo creas, es cierto, era un pool para hacer 25 anuncios de tele. No más. Sí, o sea, 25 versiones, algunas eran versiones de 30, 60, pero eran como 18 productos de Ricolino. No, que había que hacer un anuncio de no sé qué, un anuncio de chocoretas, un anuncio de patitas, otro anuncio de la paleta payaso, otro anuncio de no sé qué. Eran 25 anuncios en total con sus libros, uno genérico, otro de paletas, otro de pastelitos, así. Y yo casi acababa de entrar a McCann. Y pues yo no tenía equipo, obviamente. Bueno, para no hacerte el cuento largo, hice 75 storyboards. No mames, 75 storyboards, cabrón. Presenté 3 ideas de cada uno de las versiones. No mames, qué loco, cabrón. O sea, hice conceptos y me sorprende mucho porque algunos todavía se usan. Oye, güey, pero perdón, tú hacías, o sea, no solo hacías los dibujos del storyboard, sino que también hacías las ideas para esos comerciales. O sea, no había un director creativo que te pasara la idea. Órale. Te digo, la ODT estaba dirigida a Mauricio Esparza, el Mitre. Estupendo, güey. Haz lo que tengas que hacer. Todos. Obviamente mi jefe era Bruno Martínez. Claro. Que Bruno pues, era un... Bueno, en ese entonces pasó de ser copy a director creativo. Claro. Pero era un tipo bastante capaz y uno de los publicistas más chingones que yo he conocido. Qué chido. Oye, y ese proceso, cuando tú empezaste a hacer o a guionar para hacer comerciales y poniéndolo otra vez como en la línea de tiempo que tú estabas más metido en el arte, ¿cómo fue tu proceso con eso? O sea, ¿se te hizo fácil, se te hizo complicado? ¿Lo hacías más como haciendo storyboards y propiamente escribir un guión en Word? ¿O cómo funcionaba ese proceso para ti? Yo siempre, lástima que no los conservé, pero me acuerdo que mis primeros storyboards eran como cómics. Ok, claro. Muy en el estilo de cómics. Y pues yo de repente, digo, me pasó obviamente, como yo creo que a todos, que a la hora en que llegas con la casa productora te dice, oye, no mames, güey, tu anuncio dura 45 y es de 20 segundos, güey. Es el doble. Entonces, pues lo vas como resolviendo, ¿no? O sea, digo, obviamente cuando entras a una agencia como yo entré a McCann, pues poca idea tienes de lo que es un locutor, de cómo grabar un locutor, de qué hay intenciones,
Pero pues todo lo fui aprendiendo sobre la marcha. O sea, yo creo que mucho nos pasó, yo creo, y me atrevo también a hablar del grupo, es decir, Fernando Leal, es que nosotros, siendo, como te decía, asistentes de arte en Leo Burnett, de repente llegamos y ya éramos las cabezas del grupo de Bruno. Claro. Cada uno de nosotros tenía un equipo. O sea, yo llegué a tener un equipo de 7 personas en Macán. Qué chingón, cabrón. ¿Cuánto fue el periodo que estuviste en Macán, cabrón? Yo me habré ido de ahí en 2005. Es que en Macán estuve cerca de 14 años. Ay, cabrón, es un chingo. Sí, muchísimo. Sí, o sea, yo salí de Macán cuando yo tenía 14 años, es decir, hace 40 años. Salí cuando tenía 40 años. Órale. Fue hace 14 años. Ok. Pues has de medio a la par que yo, güey. Yo me fui en el 2005, por ahí más o menos. Por ahí más o menos. Yo ya era el creativo más viejo de edad. O sea, ya mi jefe tenía menos edad que yo. Y era el que más tiempo tenía, a excepción, por supuesto, del Gulli. De Gulli y de Pimentel. ¿Te acuerdas del señor Pimentel? Pimentel ya había salido hace mucho. Pero cuando yo estaba, solamente tenía más tiempo que yo, Gulli. O sea, que bueno, que Gulli se entiende que tuvo más tiempo que todo. Estuvo ahí 20 y tantos años. O sea, instituciones así. Camiones. Sí, claro. Oye, güey, ¿y saliendo de ahí qué hiciste? ¿A dónde te fuiste? Lo que pasa es que en algún momento, y esto también lo digo para que los chavos se den cuenta cómo se maneja el rollo, los directores creativos pesados de Macán y 2 o 3 de cuentas me reunieron un día en una sala de juntas y me dijeron, ¿sabes qué onda, Micro? Que hay una lista de despedidos para mañana y tú estás en la lista. Nosotros no queremos que te vayas, queremos que te quedes, pero me pusieron ahí algunas condiciones, ¿no? Me dijeron, tienes que dejar Nestlé y empezar a llevar guaya, ¿no? Y el grupo que yo tenía, que éramos 7 personas, que eran 7 personas chidas para mí, de repente me dijeron, toda tu gente se tiene que ir tal día y tú vas a trabajar con la gente menos cool de la... Sí, yo llevé un rato guay, sí, no estaba cool. Sí, güey, o sea, entonces, pues yo obviamente les dije, no, pues no me corran, aguántenme, pero en ese momento me di cuenta que la publicidad, yo ya estaba grande para la publicidad. En ese entonces habré tenido 37 años o algo así, ya era de los más grandes, ya era de la vieja guarda. Cuando menos te das cuenta ya eres de la vieja guarda. Claro. Entonces ahí empecé a hacer mi despacho de diseño, a freelance o como lo quieras llamar. Claro. Y puse un despacho de diseño que es el que tengo hasta la fecha, que se llama Mirador. Este despacho de diseño lo puse junto con Quique Rangel, bajista de Café Tacuba. De hecho se llama Mirador porque la colonia donde él vive, aquí cerca del Satélite, se llama Mirador. Qué chido. Entonces por eso el despacho se llama El Mirador. Y obviamente pues empezamos a hacer muchas cosas de música, porque pues él tenía también, me voy a volver un poquito, sí. Desde que yo era pintor y desde que yo era súper chavito, siempre mi ilusión había sido hacer una portada de un disco. Es que ese es un punto medular de esta entrevista, porque evidentemente es que tu paso por la publicidad y eso que estás contando, aparte de eso no sabía, lo del tema de la pintada, eso está increíble. Yo creo que, y por ahí sale el capítulo de Quique Yervides, Quique te nombra también porque, porque de los cuates que en ese entonces diseñaban portadas para discos, pues había bien poquito, ¿no? Lo dice Quique en su entrevista, y te menciona como uno de ellos. ¿Cómo fue el proceso para llegar a eso? O sea, porque ahorita nos dices cuántos pinches discos tienes ahí, que creo que por ahí andas echándote un tiro con el Spooky, el número de discos, pero me parece que son de estas cosas que le dan una ilusión a un morrito y que de repente un día digas, no mames, güey, yo soy el que diseña los discos de mí, fuck, está bien chingón, cabrón, ¿no? Sí, o sea, yo te la voy a soltar así como así. Sí. El diseño más cabrón y más difícil que yo me he topado en toda mi vida es hacer una portada de un disco. Qué chido. Es más
fácil hacer una campaña de Coca-Cola que hacer una buena portada de un disco, me refiero, ¿me entiendes? Porque pues, portadas de discos, pues, puedes hacer muchos. Entonces yo por eso me metí al mundo del disco, porque mi socio era Quique. Okay. Obviamente, Café Tacuba tiene un peso en la industria y ellos tienen mucho prestigio. Claro. Y de hecho las primeras portadas de discos que hicimos nos las dio una gran amiga nuestra, que es Lynn Feinstein. Claro. Lynn es una persona importante en mi vida porque he tenido con ella varios proyectos. No, y es un nombre que en la escena de la música en México, güey, pues, es una institución. Lynn Feinstein, ¿no? O sea, digo, es una institución, Lynn sí es una institución. Claro. Entonces, bueno, ella hizo una serie de discos que se llaman Monchis Music. Y las hice con Quique Rangel. O sea, hicimos todas las ilustraciones, hicimos todo. Y me acuerdo, es que, perdón, me voy a tener que regresar. No, está bien, güey. ¿De qué era eso, de Monchis Music? Ahorita, creo que no los tengo por aquí, pero es que mira, lo primero que yo hice para la música, ya en el mundo de la música, fue un disco, una recopilación, que se llama Easy Melodías. De hecho, lo tengo aquí, en mi lista lo tenía por ahí. Claro, si alguien no... es increíble, aparte el stand 10 está increíble. Está increíble. Este disquito lo hice porque yo era un freak de comprar discos raros en la Lagunilla y en Tepito, en el Mercado San Juan y tal, ¿no? Claro, claro. Yo siempre he pensado que yo soy un pepenador de discos profesional. Así me dedico a eso y sí rescato cosas y no sé qué. Entonces yo tenía una buena colección de cosas rescatadas. A mí me había pegado mucho el tema de Juan García Esquivel. Ok, sí. No, es que es bien chido Esquivel. Lo descubrió Irving Schussy, un gringo. Ok. Irving Schussy fue el que le dijo a mi generación, hay un güey que se llama Juan García Esquivel y es este güey. Entonces yo quería como descubrir algo así, como onda Juan García Esquivel, y me puse así muy grueso, y finalmente pues grababa cassettes para mis cuates. Y uno de esos cassettes llegó a otra persona también importantísima en mi vida, que es Camilo Lara. Okay. Gente detrás del Instituto Mexicano del Sonido. Claro, claro. Él tenía un puestazo en EMI Music. Y hicimos este disco, lo hicimos, y me acuerdo que de repente me dijo, ¿sabes qué onda, Micro? Que yo creo que el disco ya no se va a hacer porque va a entrar un nuevo presidente a EMI. Okay. Va a entrar un presidente que se llama Arturo López Gavito y no le va a gustar el disco. Que ese güey estaba en WFM, ¿no? ¿Eh? ¿Ese güey no estaba en WFM? Sí. Ahorita famoso porque es el juez de hierro de la academia. No mames, neta. No, no te la manejaba esa, pero órale. Resulta que cuando entró López Gavito, Camilo me había dicho que que no le iba a gustar un proyecto tan cutre, ¿no? Okay. Pero cuando López Gavito se volvió loco y me llamó y me invitó a su oficina y me dijo, oye, esto está poca madre, ¿cómo? Y ya, pues se hizo el proyecto. Sí, me acuerdo perfecto. Aparte, creo que estábamos en la agencia todavía cuando salió ese proyecto. Estaba bien chingón. Por ahí, platicamos seguramente que ilustraremos mucho de este capítulo con tus portadas y tal, y con este disco, güey, en especial, que me parece maravilloso y que tienen que escucharlo, güey. O sea, por más que tengas 18 o 20 años, tienes que echarte un clavado a Easy Melodías, que es una pinche obra de arte, la verdad. Sí, la verdad, digo, se convirtió en un disco de culto. Sí. Y ahorita ya es un disco bastante codiciado por los coleccionistas. Es muy caro. Yo tengo mi copia por ahí en mis CDs abandonados. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo hice este disco, pues obviamente yo como diseñador quería hacer la portada. Nunca había hecho una portada de un disco. Y una de las cosas que sucedió es que precisamente López Gavito era el mejor amigo de Pico. Pico es una institución haciendo discos, portadas de discos en México. Ok. Éramos Pico, yo y Oyervides. Y Oyervides, sí. Bueno, y Ula Ula, ¿no? Bueno, entonces para no hacerte el cuento largo, me dio un problema porque ellos creían que yo no podía hacer la portada. Y ya cuando llegué con la portada, ya como que dijeron, bueno, sí está chida.
Qué chido. Ya se armó y ya se hizo. Esa fue la primer portada. Voy a volver, digo, esto es un desmadre, pero voy a volver. Cuando Lin nos dio las portadas, Ok. en otra disquera era Warner, me acuerdo que la chava que era la encargada de la R de las recopilaciones, me dijo, pero no vayas a creer que esto es como Easy Melodías, ¿eh? Esto sí tiene buen gusto. Esto es serio, cabrón. Me dijo, puta, no vayas a hacer algo como con tus guarradas ahí de Easy Melodías. Qué cagado, cabrón. Y eso, Pensaba que yo solamente... esa parte de EMI y diseñar discos en todo este proceso, ¿sigues haciéndolo? ¿Ya no? ¿Se paró? ¿Es un proceso? ¿Cuánto duró eso? Bueno, yo entré como al mundo de las portadas de discos y más o menos para que te des una idea de cómo trabajábamos en el despacho, yo ya me había salido de Macán, obviamente. Claro. Trabajé con mi jefe en ese entonces y yo le dije en Macán, ¿sabes qué? La verdad es que yo ya no quiero trabajar en Macán, yo tengo esto, yo creo que ya puedo sobrevivir sin Macán, si me puedes ayudar, pues échame la mano y pues, Claro. y dicho, a los 2 meses me corrieron. Y ya, pues yo estaba un poquito nervioso, obviamente, porque pues, salir de una agencia de publicidad que te paga mensual, ya no. Para ese momento, yo ya no era socio de Quique. Ok. Bueno, ahorita te platico por qué ya no fui socio de Quique. Pero el caso es que, o sea, cuando hicimos las portadas estas del Monchis Music, me abrió la puerta y llegó un momento en que nosotros hicimos 100 portadas de discos en un mes. No mames. O sea, cuando yo veía mis facturaciones, nosotros habíamos entregado 100. Obviamente yo ya tenía gente que me ayudaba, diseñadores muy buenos, porque cuando haces portadas de discos sí puedes como contratar a diseñadores buenos. Claro. Hay una oportunidad de hacer buen diseño realmente. Qué chido. Y te digo, o sea, llegamos a entregar 100 portadas de discos en un mes. Que ahora lo pienso y digo, puta, ¿cómo hicimos eso? 3 portadas diarias, güey. Era una locura ya en mi despacho. Qué locura, güey. Obviamente todo esto con la ayuda, o sea, y esto lo digo precisamente por el concepto del programa, para que los chavos se den cuenta, siempre las amistades son importantes. Claro. Relaciones públicas, por ejemplo, conocer a la gente indicada, estar en el momento indicado, comportante indicado. Entonces, yo en ese sentido, pues tuve mucha suerte también, porque pues a mí me apadrinó, como te decía, Camilo Lara, Lou Feinstein, Arturo López Gavito, que eran gente muy importante en la industria. No, y bueno, y parte fundamental también fue Quique y los Tacubos, que en esa época pues ya habían arrancado, ¿no? Como carrera con eso. Todos estos compas, o sea, Quique, a Meme, al Manga y tal, ¿los conoces desde morritos ahí en Satélite, güey? O sea, no desde morritos. Los conocí a finales de los 80s, por el 86, 87. Ok. Entonces, ¿pero por vecinos o por dónde, güey? Lo que pasa es que todos ellos se conocieron de la UAM. Sí, son de la UAM. Yo no estudiaba. Entonces, yo al que conocí realmente fue al Pájaro. Ah, claro, el Pájaro, eso es otro. Verdugo, en paz descanse. Y él fue el que me presentó al Negro, a los Tacubos, a no sé quién, a no sé cuánto, mucha otra gente. Yo con el Pájaro me llevé muy bien en una época y fuimos brothers. Y ahí conocí a muchísima gente. Claro. Yo conocí a los Tacubos antes del Café Tacuba. Claro. Yo soy de sus amigos antes de Café Tacuba. Pero como te comentaba, de repente me hablaron para hacer una portada de un grupo que se llama Jesse Joy. Ah, ok. Es una portada a la cual yo estoy muy orgulloso. Aparte, ganamos un Grammy con esa portada. Qué chido. Y fue una portada para mí muy importante y que me gusta mucho. Es el primer disco, cuando todavía no eran famosos y no eran divas y tal. Antes de eso, cuando todavía eran inocentes, les hice esto y quedó bastante padre. Oye, güey, eso ya fue en Warner. Eso fue con Warner. Sí. Y en ese momento Quique me dijo que él ya no quería estar conmigo
porque él no podía estar involucrado en la portada de un grupo pop. Okay. Él no quería estar involucrado en eso, ¿me entiendes? Ok. Y al final, pues acabamos, bueno, yo acabé haciendo discos para toda la gente pop, o sea, digo, Reni, Alejandra Guzmán, Timbiriche, Alex Intec, sí, o sea, para mucha gente. Oye, güey, cuéntame, y eso porque también lo tengo aquí en mis apuntillos, platícale este pedo a la banda, ¿de dónde salió el pedo del Mister, güey? Del movimiento Mister. Primero cuéntales qué es eso, porque es muy cagado. O sea, el Micro tiene pues, este grupo de amigos de satélite, está el Rangel, el otro cabrón, el pinche meme, el manga, que se refiere, el negro, que se refieren a ellos como son Mister, ¿no? De hecho, cuando tocas con el negro es Mister and Mister, ¿no? Sí, o sea, Mister no se puede describir, de una vez lo digo, ni explicar. Tienes que entenderlo y lleva un proceso de entender a Mister, ¿me entiendes? Aparte hay varias posturas de que esto es Mister, no, es que para mí no es Mister, no, es que, ok, bueno. Pero Mister, básicamente, tratando de explicar lo inexplicable, es un ser omnipotente que se apodera de los proyectos y los lleva al absurdo o al mal gusto, ¿me entiendes? O sea, cuando tú estás viendo una película y de repente pasa algo que dices, puta, esta es una nacada, bueno, Mister se apoderó de la película. Y, por ejemplo, para mucha gente, Mister mandó a Yoko Ono a los Beatles. Es una enviada de Mister. A mí me gustaba tanto lo de Mister, que no sé si te acuerdas una vez en McCann, para una campaña de un chocolate que se llamaba Mr. Big, hice una campaña súper bizarra donde el chocolate salía como perro, unas cosas bien raras. Y alto que se le asomaba la raya de la nalga, unas cosas muy bizarras, y tratamos de ponerlo de Mister, güey. Pero sí, no, nadie me compró eso jamás, güey. No entendieron. Sí, bueno, te voy a decir una cosa, Un poco, yo creo que Mister está planteado en la recopilación esta que hice, Easy Melodías. Sí. O sea, Mister está ahí presente clarísimamente, ¿no? Y luego, algunos años después, se empezó a poner de moda lo kitsch. Claro. Cuando Easy Melodías no existía la palabra kitsch. Y empezaron a salir, por ejemplo, los sensacionales de diseño. Claro. Todo esto, ¿me entiendes? Entonces yo siempre he pensado que de alguna manera picamos piedra en un concepto que luego se volvió mainstream. Digo, claro. El mal gusto pues, se volvió mainstream, ¿no? Claro. No, pero me parece increíble porque es parte esencial de ti y del grupo de tu banda, ¿no? También decirlo, hay que aclararlo muy bien. El Mister es un descubrimiento del mangue. El mangue. Y que fíjate que el mangue lo haremos también su desde el inicio porque también me parece. Locura. Mira, es que yo creo que del mangue, todos los que nos dedicamos al arte y a las cosas visuales, tenemos que conocer el monstruismo por el mangue. Totalmente, sí. No, y haremos un programa especial al mangue porque es de esta banda increíble que me topé en la universidad y que a lo largo de la vida hemos seguido y que está bien chingón y lo que hace está increíble, güey, junto con lo... ¿Cómo después ya, y eso ni siquiera voy a ahondar mucho en el pedo porque has tenido 7,000 entrevistas de eso, pero eventualmente después hiciste un libro, güey, ¿no? Casi todo lo que sé acerca del vinil y no platicaré literal sobre el libro, ahí búsquenlo, googleenlo, no, para eso no está esta entrevista, exactamente, por ahí pondremos aspectos también en el video. Pero más allá de eso, a mí la pregunta va más, ¿cómo fue hacerlo? O sea, ¿cuál fue el inicio de hacer ese libro y qué complicaciones hubo, güey, para hacerlo? Pues, yo siempre he sido casi de todo en la vida. En serio, he sido obrero, DJ, Es como esa peli de Mauricio Garcés, ni me acuerdo cómo se llamaba, que el güey había sido de todo, güey, había sido piloto, Todo. En serio, yo he trabajado de todo porque trabajo desde muy chavo. Entonces, una de mis pasiones siempre han sido los discos vinilos. Esos los he coleccionado desde que tengo uso de razón.
Claro. Mi casa, bueno, la casa donde crecí de mi mamá, era un pleito ganar el aparato para poner tus discos, ¿no? Entonces siempre yo lo he tenido muy, muy así. Y cuando se empezó a venir de moda el revival del vinil, Claro. que fue en el 2016, Ok. muchos de mis sobrinos venían a mi casa y se llevaron mi, oye, tío, regálame que no sé qué. Ya, pues llévatelo. Ahora mi hija de 16 años, justamente, también ya se llevó todos los de Led Zeppelin, todos los que le gustan, ya están en el... Qué chingón. Entonces, para todos ellos que no sabían ni siquiera manipular un disco, o sea, que no sabían ni cómo sacarlo se me ocurrió hacer este manual. Qué chido. Casi todo lo que se acerca al vinil, que fue editado por Marvin, una revista donde yo había escrito, yo toda la vida escribí en Marvin, la revista Marvin. También ese es otro punto. Yo escribí pues, en las mejores revistas de rock en México. Bueno, o sea, pero sí en todas las revistas de rock de México yo fui columnista. Qué chido. Y también en muchos blogs importantes, ¿no? Y entonces, pues por eso surgió la idea de hacer el libro, y creo que el libro salió exactamente en el momento justo. O sea, se acabó el libro, justamente estábamos haciendo una segunda edición, porque ya el libro ya se convirtió medio de culto dentro de ese segmento de población. Claro. Y me lo han pedido, estábamos haciendo la segunda edición, pero se vino todo esto entre que soy un colgado y entre que se vino el coronavirus, ya lo dejé. Oye, pero bueno, sí fue un pedo hacer una recopilación de cosas, o sea, ¿cómo editaste eso? O sea, ¿cómo convenciste a estos cabrones de que hicieran el libro? Pues lo que pasa es que, o sea, soy muy clavado. Una vez leí un artículo de los escritores más importantes del mundo, o algunos de los más importantes, que daban consejos de qué era lo que te hacía escribir. Y se me quedó muy grabado uno que decía al final, pon la nalga en el asiento, o sea, escribe. O sea, ponte a escribir y te vale madres todo. Claro. Entonces, pues así le hice, escribí el librito. Al principio era un libro como 3 veces más grande, pero me acordé de una carta fantástica de Vargas Llosa, que al final dice, perdón por escribirte una carta tan larga, pero es que tuve poco tiempo. Entonces lo resumí. Y empezó la parte más difícil, que es buscar a alguien que te lo edite. O sea, porque pues, sí, escribes un libro, pero pues ¿cómo lo editas? Claro. Entonces lo mandé como a 5 editoriales, entre ellas Marvin, y pasó como un año, güey. Pasó un año. Entonces yo dije, bueno, pues ya nadie lo va a editar, pues yo lo voy a imprimir. Claro, güey. Yo he mandado a hacer libros, yo he diseñado libros y los he mandado a hacer con una fábrica en Guadalajara. Entonces sé cómo hacerlo y cuánto cuesta y tal. Y ya cuando estaba a punto de hacerlo, me hablaron de Marvin y me dijeron, oye, pues ¿qué crees? Pues sí, lo vamos a editar. Y yo, pues increíble. Porque aparte Marvin, pues eso es una editorial que a mí específicamente me importaba. Claro. Es muy importante Marvin en el mundo de la música en México. Sí. Y bueno, me hablaron y te lo juro, güey. La semana entrante me hablaron las otras 4 editoriales. Qué chingón. Pasó un año y yo pensé, esto ya valió madre. Todas las editoriales que estaban interesadas en el libro. Y pues estuvo increíble haberlo hecho también. Lo que pasó un poquito, ya en cuestiones más personales, es que yo acababa de cumplir 50 años, ¿ves? Ok. Entonces también la crisis de los 50 años, pues es como puta, pues todavía sigo diseñando, o sea, ahora los chavos no sé qué, ahora los chavos... y el libro fue muy importante porque también me dio como un refresh. Qué chingón, cabrón, qué chido. Y a otra gente, pasaron cosas, me lo pedían de Europa, así, gente que dice, chale. Por ejemplo, Blanca Palmera, que es una coleccionista española impresionante, de repente me escribe, ¿no? Y yo, puta, Gladys Palmera, ¿qué pasó? Y quería unos libros. Bueno, estuvo padre. Momento crucial de mi vida. Que lo necesitabas, qué chingón. Oye, loco, ya para irnos para el final de la entrevista, cuando estamos colgando, casi siempre todas las entrevistas terminan de la misma forma y es en algún lado en el pinche
Metrobús, en el metro, va un morrito con sus audífonos escuchando esto en Spotify, o alguien en la UAM o en alguna escuela están viendo esto en YouTube. Aparte, ilustraremos este capítulo con todo el material de tu trabajo, que está bien chido. ¿Qué le dirías, o cuál es el consejo de micro a un nuevo creador, güey, a un nuevo Borro, que aparte en tu línea de tiempo es bien chido porque es inspirador por muchos lados? Lo que pintabas, o como director de arte, o como coleccionista, o como diseñador de discos, güey, que eso es, aparte, dentro del área de diseño, es bien raro, güey, ¿no? O sea, es como una especialidad bien chida, como el que hace cartel para conciertos, ¿no? Como que es una especialidad bastante chida, y que me parece que hoy, con la llegada de cosas como Spotify o la música digital, de pronto el artefacto, ¿no? O el coso físico, llámese vinilo, llámese un CD o algo, un booklet, y lo platicamos con Kiki Hervides, pues de pronto se ha vuelto como una cosa de, puta, me encantaría diseñar un día una cosa como esa, ¿no? ¿Qué le dices a un chavito, a una chavita que está empezando? Es que yo siempre... Hay un pintor mexicano extraordinario, que es Gilberto Aceves Navarro, recientemente fallecido, que aparte fue el mejor maestro de pintura que ha tenido México. Todos los pintores en algún momento tomamos una clase con él. Y Gilberto Aceves Navarro, alguna vez se me quedó muy grabado algo que dijo, que cuando alguien llegaba y le decía, ¿qué tengo que hacer para triunfar, maestro? ¿Qué tengo que hacer? Él les decía exactamente lo contrario. Les decía, tú no eres pintor y no tienes madera para triunfar. Ok. Quien soporte eso va a lograr triunfar. A lo que quiero decir, o sea, digo, Gilberto Aceves Navarro lo dijo increíble, es que no se queden con la primera impresión, porque yo de todos bueno, de entrada, un diseñador, cuando presenta algo, tiene que presentar 3 opciones. Entonces, tú tienes que vivir con el rechazo de 2 de tus hijos, o sea, de 2 de tus ideas. Eso es muy duro, y a lo mejor nos acostumbramos, pero es muy duro. Luego tú tienes que presentar a veces hasta 10 ideas para que te compren una. Ese proceso, mucha gente he visto que no está dispuesta a hacerla, o no se rompen a medio camino, ¿me entiendes? Ese proceso es importante, que aunque te vaya mal, aunque tu primera idea no te la compren, aunque no funcione tu primer despacho de diseño, vuelve a poner otro, cámbiale el nombre, vuelve a hacer esto. O sea, por ejemplo, ahorita pasa mucho, por ejemplo, yo hace algunos años aprendí a hacer videos. ¿Por qué? Porque todo el diseño se está yendo al motion graphics, ¿no? O sea, y más ahora, en esta etapa de que todo es digital por el coronavirus, todo es motion graphics. Lo que quieren los clientes son motion graphics. Entonces tienes que aprender y estar siempre dispuesto a hacer nuevas cosas. Aprender todo el tiempo y no quedarte con los rechazos, porque los rechazos siempre los vas a tener. Seas quien seas, seas el diseñador que seas, se lo presentes a tu amigo o no, siempre alguien te va a decir, tu idea es una mierda. No le creas, sigue haciendo tus ideas. Claro, y aparte ahí das al clavo con un consejo bastante chido, porque me parece, y más tú viniendo, por ejemplo, de la pintada tiene esta cosa de que tú pintas, expresas tu pedo, y te gustó, brother, me vale madre, ¿no? O sea, si te latió o no te latió, eso es lo que me salió de los huevos hoy, pintar, y ya está. En el caso concreto del diseño o la comunicación, o dirección de arte, la publicidad, o impreso, lo que sea, pues sí, como dices, el tener este umbral de frustración, pues, ¿qué tanto estás dispuesto a aguantarlo? Y concuerdo contigo, o sea, sí hay mucha gente que se frustra mucho, ¿no? Que hoy, por ejemplo, el otro día platicaba con un amigo director que habíamos tenido un comercial hace un año sobre, ni digo la marca ni nada, pero estábamos ahí, pues la clienta de esta X marca, pues era una morrita de, 28 años, ¿no? Que llegaba a decirle a este capo que tiene, no mames, haciendo eso 30 años, le decían, no, güey, o sea, es que no me gusta tanto como la luz que estás poniendo, ¿no? Entonces el tipo, pues es que yo lo presenté en una visualización.
se volvía loco, ¿no? Decía, no te enojes, güey, o sea, no te emputes, así es el pedo, o sea, y eventualmente, pues, en empresas tan grandes como esta, que digo, pues, lo terminaron vetando a este brother, ¿no? Porque se enojó con la clienta, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver este tema de esta sensación de frustración, porque como bien dices, pues son tus hijos, ¿no? Cada creación que tienes, pues, ni modo, mano, a ti no te quisieron a este güey. Y muchas veces son las mejores ideas, o las que tú consideras las mejores ideas. Claro. No, pero, digo, tú lo dijiste perfecto, lo dijiste mejor que yo. O sea, cuando eres artista te vale madre si le gusta o no al de al lado. Cuando haces publicidad o diseño, no. Tienes que comunicar algo. Claro, totalmente de acuerdo. Lo que está dentro de un disco, que es muy complicado, es una obra de otro personaje, y en los productos pues hay millones y millones en juego. Claro. A mí me sorprende que hayan creído en mis ideas. Qué chingón. Oye, pues me queda nada más agradecerte, güey, qué chingón que pudimos hacer por fin el podcast de Micro. Y creo que tu historia, te digo, es inspiradora por muchos lados y tu trabajo le va a gustar mucho a banda. De hecho, pues sí, a muchos morros que ni siquiera saben que dice Esquivel, lo que me parece que va a estar increíble ilustrar este capítulo con las rolas, con tu arte, con las cosas que nos quieras compartir, está bien chingón. Ya por ahí buscaremos después al Mangue y a algún otro personaje de la honrosa capital, el Sateluca, y que nos acompañe aquí desde el inicio. Te agradezco muchísimo, carnal. Muchas gracias por... Gracias a ti. Buena onda, Israel. Qué chingón. Bueno, pues nosotros nos vamos. Muchas gracias. No se pierdan nuestro siguiente episodio, donde escucharemos la historia de algún otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loco o loca por ahí. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen ahí las notificaciones, sigan nuestro podcast en Facebook e Instagram, también escúchenlo en Spotify o en iTunes. Nos vemos la siguiente semana, donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio. Gracias.